Buenas noches, mi nombre es, buenas noches, mi nombre es Marcela Rico. En la noche de hoy estaremos presentando las bondades de la administración financiera junto con mis compañeras Idalí Marlene Soler Tejedor, Luisa Fernanda Sepúlveda, Liliana Trujillo García y Yuri Viviana Hernández. Los activos circulantes y su administración. Estos son todos aquellos que son propiedad de la empresa y no están sometidos a ningún tipo de restricción. Son considerados monedas, billetes, cheques, certificados, entre otros. Estos se pueden conservar dentro de la empresa o fuera de ella. ¿Para qué es importante o cuál es la función de la gestión de la administración del efectivo? Esta generalmente recae en el departamento de tesorería, que es la que se apoya en el presupuesto del efectivo, que es una proyección mensual de los ingresos y las deudas de la empresa. Todo esto se da bajo un supuesto y se toman con base a la planeación de un control estratégico. Las actividades de este departamento son la presupuestación, es trazar y realizar una proyección del efectivo en la empresa en un tiempo determinado. La gestión del circulante, se determina unificando las políticas y las estrategias del activo circulante. La gestión de la liquidez, que incluye todas las actividades de la empresa como ventas, cobros, gestión de compras, pago de proveedores y el manejo eficiente en los saldos del efectivo. Los principios básicos para la gestión del efectivo es incrementar las entradas del efectivo, acelerar las entradas del efectivo, disminuir las salidas del efectivo, demorar las salidas del efectivo, siempre y cuando esto mejore la gestión del efectivo dentro de la empresa. La gestión de la liquidez tiene que ver con el uso racional del efectivo y sus objetivos están algunos que son mantener los saldos, no mantener saldos ociosos, efectuar pagos a tiempo, evitar trabajar con tasas de interés y tasas de cambios desfavorables. El ciclo del efectivo, este es el que se da en el tiempo desde que se presenta el gasto real efectivo y destinado en la empresa para el pago de recursos como compra de materiales, pago de mano de obra y esto frente a las entradas de efectivo provenientes de las ventas de productos o servicios. ¿Qué es el flujo de caja? Es el movimiento del efectivo en las operaciones del negocio. ¿Por qué y para qué es importante este flujo de efectivo? Eh, este es un reporte importante porque demuestra la gestión empresarial al momento de tomar decisiones e implementar acciones. Alerta las necesidades del financiamiento, registra los ingresos, egresos del efectivo y refleja los movimientos de las operaciones, inversiones y financiamientos de la empresa. Es necesario porque es un indicador que utilizan los inversionistas para la toma de decisiones a nivel gerencial en la empresa. También les puede brindar focos en miras de observar diferentes áreas para poder revisar si pueden existir porcentajes atractivos de rendimientos en estas áreas. Eh, ¿Para qué se utilizan? Para saber si la empresa es viable operativamente, para definir cuándo y cuánto tipo de financiamiento es necesario, para conocer las necesidades diarias, mensuales, semanales y anuales de las empresas, para realizar un constante control y seguimiento de todos los seguimientos de cobranzas, proyecciones y demás. Gestión de las cuentas por cobrar. Las empresas ofrecen créditos a sus clientes con el propósito de incrementar sus ventas, lo que implica establecer condiciones acordes con el sector donde opera y las características de los clientes. Algunos de los aspectos que una empresa debe tener en cuenta al momento de otorgar créditos a sus clientes son el nivel de sus ventas, sus gastos y las cuentas que pueden llegar a ser de difícil cobro. Las cuentas por cobrar son un aspecto importante en el análisis fundamental de un negocio porque representan una medida de la liquidez de una empresa y la capacidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo sin flujos de efectivo adicionales. Para el otorgamiento de crédito, las empresas hacen una evaluación del cliente solicitando información financiera y crediticia junto con referencias de crédito. Las principales fuentes externas que investigan son los estados financieros, si los clientes están reportados en centrales de riesgo,
hacen una verificación de sus cuentas bancarias y piden certificación o recomendaciones comerciales de otros proveedores. Para entender un poco más todo el tema de los créditos, existe algo que se llaman las 5C del crédito. La primera, el carácter, que habla de la historia crediticia del cliente. La segunda, la capacidad, que habla del flujo de efectivo. La tercera, la colateral, que es la garantía que da el cliente que puede cubrir con su deuda. El capital, que es el soporte financiero que tiene. Y las condiciones son las que se pactan entre ambos para poder cumplir a cabalidad con el crédito. Por otra parte, podemos hablar de la gestión del inventario. La gestión del inventario le permite a la empresa definir la capacidad suficiente y tipo de materiales, productos en proceso y o terminados o acabados necesarios para el proceso de producción de su venta o de su producto. Una de las funciones del inventario es ayudar a la independencia de operaciones y la continuidad de las variaciones de demanda, determinar condiciones económicas de aprovisionamiento y determinar la óptima secuencia de operaciones. Esto quiere decir que llevan una línea organizacional de cuánto inventario tienen, cuánto se debe producir y cómo se deben abastecer para llevar a cabo su función. Una gestión adecuada de los inventarios le trae a la empresa los siguientes beneficios. Optimiza los tiempos en producción, ya que el inventario no ocurre de manera instantánea. Mantiene el nivel competitivo debido a que la demanda del cliente se debe satisfacer de manera rápida y completa. Permite una protección contra aumentos de precios y escasez de materia prima, ya que la empresa almacena una cantidad suficiente de materiales básicos, previendo incremento en sus precios y requerimientos extraordinarios para la producción. Gracias. Bueno, en nuestro tema también tenemos la parte de la inversión de los activos. Entonces, ¿qué es como tal la inversión? Entonces, es tener esos recursos que vamos a destinar para un fin. Entonces, en la parte de inversiones también sabemos que sea para adquirir bienes de manera personal, que son los comunes para satisfacer necesidades. En la parte también está para el tema organizacional o empresarial, que sería la parte de activos financieros, que ya sería con el fin de generar un beneficio económico para la organización. En esos tipos encontramos que sean de manera fija o que sean de manera temporal. En la fija son operaciones normales de manera continua que realiza la empresa, que sería como para la adquisición de maquinaria, para equipo de reparto, edificios e inventarios, entre otros. Por la parte temporal son esos excedentes que cuenta la organización y que quiere reinvertir. Entonces está la parte de mercados, que sería de manera de dinero, que está conformado por instrumentos a corto plazo y que estos se negocian en las casas de bolsas y en entidades financieras. O la parte de capitales, que este ya está conformado por acciones comunes o de renta variable. Para tener en cuenta nuestro tema de las inversiones, sabemos que debemos tener 5 partes importantes, que es la parte de los rendimientos, que está dado por las tasas de interés, que sea fija o variable, la parte de los dividendos, esa ganancia, que será la utilidad igual al valor de la venta, la tasa o la tasa de descuento. El vencimiento, pues ese es el plazo que el inversionista espera para recibir ese rendimiento de la inversión que invirtió. La parte de la liquidez son los fondos suficientes para responder con todas las obligaciones que tenga la organización. También se debe tener en cuenta la parte del riesgo que puede ser dado por un riesgo de inversión o un riesgo de mercado. Y en la parte de la negociabilidad, que es el costo que yo tengo que recuperar de lo invertido y el tiempo que me toma recuperar dicha inversión. Entonces acá estamos viendo el balance general. Tenemos los activos corrientes. Para las inversiones sería cuando necesitamos invertir en inventario o cuando tenemos excedentes de dinero. En la parte de activos fijos, si necesitamos una bodega, si necesitamos una máquina nueva, si necesitamos hacer un arreglo, antes de invertir tenemos que analizar el mercado, la macroeconomía y microeconomía, qué nos está diciendo para poder invertir.
recomiendan que cuando sean activos corrientes, entonces vayamos a buscar instrumentos que sean del pasivo circulante en el corto tiempo. Si vamos a invertir en activos fijos, entonces que sea a largo plazo, ya sea con los accionistas o buscando fuera del mercado. Nos dicen también los expertos que si queremos mayor rentabilidad, hay mayor riesgo. Menor rentabilidad, menor riesgo. Asimismo nos dicen que queremos, o sea, buscar que el título sea negociable o que tenga liquidez. Negociable, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una pintura, tengo eh, un auto que sea fácil de volverlo efectivo, así sea que tenga que hacerle un descuento. Cuando es liquidez es que sea facilísimo, o sea, como el oro, como la plata. También nos dicen los expertos que no debemos, cuando vayamos a invertir, no invertamos en un solo documento, sino que en esa canasta de los huevos metamos que CDTs, que es lo más seguro, tengamos inversiones en TES, que tengamos inversiones en SWAT, en Forward. Si, digamos, somos una empresa grande, entonces que invertamos en commodities, que invertamos en SWAT, que invertamos en Forward, que invertamos en divisas para obtener mayor rentabilidad, pero siempre y cuando tengamos y conozcamos a nuestra empresa o la empresa donde vayamos a invertir. Eh, yo les voy a hablar sobre rendimientos requeridos, el rendimiento operativo y sus componentes, margen sobre las ventas y los operativos, el rendimiento patrimonial y el modelo de endeudamiento, el rendimiento no recurrente. Con esos indicadores se obtienen indicios importantes acerca del desempeño de la empresa, permiten examinar el funcionamiento total del negocio, son útiles como medida para examinar los componentes del margen sobre las ventas. ¿Cómo se analiza el rendimiento? Con el nivel de actividad de la empresa, con los recursos utilizados y su forma de financiamiento. Definen cuál es el rendimiento que se obtiene para los propietarios. Con el análisis de este rendimiento, se establecen los componentes del rendimiento y los principales impulsadores económicos de la rentabilidad de un negocio. Se examina qué efectos tiene el manejo de los activos y las fuentes de la empresa en el rendimiento. Se observa de qué manera los impulsadores económicos del rendimiento afectan la posición que tiene la empresa en un sector. Una herramienta útil para evaluar rentabilidad con relación a las ventas es el estado de pérdidas y de ganancias de tamaño común, útiles para realizar composiciones de desempeño de un año a otro. Son tres razones de rendimiento del estado de pérdidas y de ganancias del tamaño común, los que son el margen de utilidad bruta, el margen de utilidad operativa, el margen de utilidad neta, ganancias por acción, rendimiento sobre los activos totales, rendimiento sobre el patrimonio. Son varias operaciones que se hacen en el balance donde nos dan todos estos indicadores. La finalidad de estos rendimientos, los propietarios invierten en una empresa para obtener un rendimiento. Alcanzar y mantener un nivel de rendimiento es un requisito para que la empresa pueda desarrollarse y crecer. El rendimiento es una dimensión importante del desempeño de la empresa y la función fundamental del administrador eficiente es la evaluación y dirección con respecto a la información oportuna y completa de toda la organización. Gracias.